SinaíRadio.net presenta De Cara a Cara con la Verdad, con Joel Maldonado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos nuevamente a este tercer programa, el tercer episodio de Cara a Cara con la Verdad. Quien te está dando la bienvenida es tu hermano y amigo Joel Maldonado. Estoy sumamente contento, estoy agradecido por el apoyo. Le doy gracias a todo el que se está conectando, el que se ha conectado y el que se va a conectar, el que nos está escuchando por las emisoras, por el YouTube, por las redes sociales. Esperamos, ¿verdad?, que sea hoy nuevamente un programa de edificación para tu vida. Y quiero, ¿verdad?, aprovechar el momento para pedirte que cuando estés, ¿verdad?, en tus redes sociales, entres a SinaíRadio.net. SinaíRadio.net. Entra, baja la aplicación, ya sea en tu teléfono, ya sea en la tableta, ya sea en tu computadora. Búscala, bájala, porque necesitas estar al día de todo lo que está sucediendo con esta emisora que está creciendo. Estamos creciendo, gracias al Señor. Se siguen añadiendo personas para más programas, más programación. Y yo, ¿verdad?, me gustaría que tú, ¿verdad?, estés siempre conectado y pendiente a nosotros. Tenemos programación de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana con Joel. Mi tocayo está con nosotros de 8 a 9 de la mañana. Los viernes a las 6 de la mañana con Samuel Suárez. Los miércoles a las 12:30 del mediodía. Miércoles 12:30 del mediodía. Conéctate con Pintos. A los domingos, conéctate con mi esposa a las 5 de la tarde, Iriana Manso. Y los domingos a las 6 de la tarde conmigo en Cara a Cara con la Verdad. Pronto le estaremos anunciando un nuevo horario para este programa. Estamos pensando movernos de día y de horario, así que estén pendientes para que no se pierdan los programas. Quiero aprovechar también rápidamente, enviar un saludo a unas personas muy queridas. Quiero enviarle un saludo a mi compañero y hermano y amigo de iglesia, Maelo. Ismael, Dios te bendiga. Gracias por siempre estar mirando y escuchándonos. Quiero enviarle también un saludo muy especial a mi amigo Harry Matos. Harry, el hijo del reverendo obispo Antonio Matos del Movimiento Evangélico El Tabor. Yo de verdad quiero enviarle un saludo a Harry, que también nos escucha y nos mira, y uno muy especial a mi amigo que de verdad lo he acogido mucho y le he cogido un cariño grande, y es mi amigo William Calderón. Willy, saludos para ti, porque sé que también estás escuchando este programa y estás apoyando, y es el que siempre está pendiente de mí y pendiente de cómo hago las cosas, cómo se oye todo, cómo se ve todo. Así que gracias, Willy. Aquí te tiene, ¿verdad?, un poquito de trabajo ahora para que mires y me llames y me digas cómo se está escuchando todo. Así que gracias, ¿verdad?, por estar en sintonía con nosotros. Y yo creo que ya es hora de comenzar con tu programa, con el tercer estudio del libro de Génesis, de Cara a Cara con la Verdad. Bueno, y llevamos este tercer programa, llevamos dando un estudio bastante profundo. He querido hacer un estudio donde me he metido a buscar bastante información en bastantes sitios sobre el libro de Génesis. El libro de Génesis es un libro que es muy importante para el creyente, ya que es el libro de los comienzos de todo. Y yo creo que para nosotros poder entender la Biblia y poder también tener un mejor entendimiento de nuestros caminos como creyentes, es importante que podamos entender y aprender de los comienzos de todo. Hoy estamos en nuestro tercer programa, como te dije, y estamos estudiando este libro en el capítulo 1 y estamos en la segunda parte del versículo número 2. Y en el programa pasado habíamos hablado un poco sobre el versículo, donde yo traje unos puntos muy importantes, muy interesantes. Yo creo que hablé bastante claro en el programa pasado sobre solamente el comienzo del versículo número 2. Y se habló, ¿verdad?, de que no se pueden utilizar las teorías ni se pueden utilizar la ciencia
para darle validez o para poder estudiar la palabra o acatarla a nuestra vida. Esto es algo que tiene que ser muy importante para un creyente, que no se puede utilizar las teorías, ninguna teoría se puede utilizar para poder nosotros entender la palabra. Esto, ¿verdad?, es un error bastante craso, ya que la ciencia y las teorías siempre van a estar del lado contrario de lo que dice la palabra de Dios. Acuérdese que estos caminos por fe, y la ciencia no es por fe, la ciencia es por vista. Y la Biblia tampoco, ¿verdad?, se le va a dar una veracidad por algo que para ti tenga algún tipo de sentido. No podemos darle una veracidad a la Biblia por simplemente que algo que yo escuché que tiene supuestamente sentido. La Biblia se explica por sí sola. La Biblia no necesita un traductor especial o un guía especial, sino que se explica así sola. Y la Biblia tampoco necesita quien lo defienda. Así que eso es muy importante, que tengamos el conocimiento para creer la palabra de Dios, y que tampoco la Biblia se le necesitan ningún tipo de resultado para nosotros poder creer en la Biblia. Y esto es muy importante que lo entendamos. Hace poco yo escuché de un hombre decir que escuchó a alguien, que escuchó a otra persona hablar y decir que él cree en la palabra, lo que habla de la muerte de Jesucristo, debido al testimonio que él pudo leer sobre cómo la muerte de Cristo en la cruz pudo cambiar el imperio romano. Esto es algo que no está mal, hermano. Esto es algo que es positivo, pero también es algo que es una navaja de doble filo. O sea, que como él vio y él tuvo evidencia de algún cambio, entonces por eso él pudo creer en la Biblia. Y esto, como dije, es algo peligroso, porque entonces yo podría también decir que el budismo o que el islam es bueno. Podría decir eso, porque también el budismo, también el islam ha causado bastantes cambios en muchas personas en este mundo en el cual estamos viviendo, que de hecho, y esas personas, si tú le hablas, muchas de esas personas le van a decir que son cambios positivos. Entonces, por yo tener un resultado positivo, no necesariamente de lo que yo estoy viendo, no necesariamente es bueno, ¿ve? Y es importante que entendamos que la Biblia tiene una autoridad y una verdad absoluta, y es en eso lo que nosotros debemos creer. Tengamos algunos resultados positivos o no, tengamos evidencia de algún cambio de algo o no, hay que creer en la Biblia. Fíjate, no te estoy diciendo que lo que esa persona habló o planteó, o el punto que trajo, el por qué él cree en la Biblia, está mal. Lo que te estoy diciendo es que no necesariamente tenemos que tener evidencia de cambios positivos para nosotros darle una validez o creer en la Biblia, porque como te acabo de decir, la Biblia tiene una autoridad absoluta, haya o no haya ningún cambio en el ser humano. Porque entonces, ¿qué vamos a decir con el tipo de personas que se le ha presentado el evangelio y no lo aceptan? No tienen ningún tipo de cambio. ¿A cuántos adictos yo he visto, usted ha visto, que se les ha presentado el evangelio y se rehúsan y siguen con su vida pecaminosa? ¿A cuántos adúlteros, a cuántos ladrones, a cuántos asesinos el evangelio les ha tocado la puerta, se les ha llegado frente a su vida, frente a su corazón, y no ha habido ningún cambio en esas personas? Entonces, esto es una prueba de que la Biblia no necesita prueba ni necesita ningún tipo de como le digo, algo visible para que nosotros creamos que la Biblia tiene una autoridad absoluta. La Biblia es la verdad absoluta, no necesita pruebas, no necesita resultados, y mucho menos la ciencia ni las teorías las necesitamos para creer en la Biblia. Y yo creo, ¿verdad?, que debemos estar bien claros en cuanto a este punto, bien claros en cuanto a esto, para nosotros poder, ¿verdad?, llegar a entender y creer en nuestras doctrinas y nuestra teología, y que la base de nuestra doctrina y de nuestra teología
siempre es la Biblia. Eso es muy importante y estuvimos hablando un poquito de eso. Y bueno, y en el versículo 2, hoy estaremos hablando, continuando, terminando. Vamos a tratar de terminar ese versículo hoy, si, ¿verdad? Si podemos. Y bueno, ya habíamos empezado con el verso, ya habíamos dicho que comenzaba ese verso con una conjunción y, una conjunción y, la tierra. El versículo 1 termina diciendo y la tierra, y el versículo 2 comienza diciendo y la tierra, donde hablamos y donde pudimos explicar que ese versículo, esa conjunción que en hebreo es ve, esta letra, lo que hace es que le da una continuidad. Lo que hace es que une el verso 1 con el verso 2. Y entonces no hay espacio para entonces poder entrar ahí. Estas teorías que han traído el hombre, han creado el hombre para decir que entre el versículo 1 y el versículo número 2 hay miles de años y que esa teoría de la brecha y por el estilo, ¿verdad? Y el versículo 2 comienza diciendo, como te dije, la tierra estaba desordenada y vacía. Y aquí, ¿verdad? Hay algo interesante. La mayoría de la Biblia, vamos a continuar ahora. La mayoría de la Biblia, la mayoría de las Biblias, otras Biblias, las mayorías que nosotros compramos y tenemos, muchas de ellas dicen vacía o sin forma en su traducción al español. Y la tierra estaba desordenada y vacía, o dice vacía y sin forma. Y en hebreo eso es tohu vai bohu. Tohu vai bohu, que quiere decir, en su tradición significa sin forma o sin orden. Esa es la traducción correcta. No hay nada malo con la traducción de estaba desordenada y vacía, pero la traducción correcta nos trae una luz más clara y nos puede traer un poco más de entendimiento a lo que el versículo quiere decir, ¿verdad? Y según su origen en hebreo, la tierra, lo que le faltaba era orden. La tierra estaba sin orden. Lo que le hacía falta era el orden de Dios. La voluntad de Dios no estaba reflejada. Él la había creado la tierra, pero cuando la creó, ¿verdad? No había comenzado todavía a reflejar su voluntad en la tierra. Él la creó ahí y no la dejó por miles de años, como hay muchas personas que dicen. Vamos a ver si te puedo traer un ejemplo para que puedas entender un poquito mejor lo que te estoy diciendo. Vamos a suponer que aquí hay un jarro grande, que eso lo hace, ¿verdad?, una persona, un alfarero. Y tú no puedes pensar y no puedes creer que cuando el alfarero comenzó a hacerla, la puso en su maquinaria ya teniendo una forma. No, él agarró el pedazo de barro, lo puso ahí. Luego entonces comienza a trabajarla. Pues esto es lo que nos está tratando de decir el escritor Moisés. La tierra estaba desordenada y vacía, pero no esperó miles de años para seguir construyéndola, sino que estaba desordenada y vacía, estaba sin orden, y automáticamente el escritor comienza a especificarnos lo que comenzó a hacer de ahí en adelante. Y uno de los propósitos, ¿verdad?, que nos refleja la escritura en este versículo sobre la creación es mostrarnos la gloria de Dios. Él siempre, en todo lo que hace, uno de sus propósitos o su propósito siempre va a ser demostrar su gloria y mostrarnos su voluntad. Y yo quiero que estés un poco atento porque vamos a hablar un poquito sobre este punto de la voluntad de Dios. Y uno de los propósitos que el Espíritu nos quiere mostrar aquí a través del escritor Moisés, a quien se le atribuye el escritor de este libro, es que la voluntad de Dios para nosotros siempre tiene que haber un comienzo. En cada uno de ustedes, en la voluntad de Dios que tiene para cada uno de ustedes, usted tiene que entender que tiene que haber un comienzo.
La voluntad de Dios comienza por el comienzo y que muchas veces en esos comienzos no está reflejada o su gloria o no está reflejada su voluntad todavía en nuestras vidas. Y la voluntad de Dios para con Moisés, un ejemplo muy bueno, muy importante, era que Moisés cuando naciera fuera creciendo y fuera a sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud y de la opresión que tenían en los egipcios. Pero antes de que Moisés se levantara y antes de que Moisés se les revelara cuál iba a ser la voluntad de Dios para él, tuvo que pasar por un proceso. Y ese proceso fue aproximadamente unos 80 años de formación que Moisés tuvo, 40 años que tuvo en el palacio de Egipto, 40 años que estuvo en el desierto, en Sinaí, para poder tener una formación y el poder entender y se les revelara cuál iba a ser la voluntad de Dios para con él, cuál iba a ser su propósito, el propósito del por qué su existencia, del por qué él pasó por todo lo que pasó. Hubo un comienzo y hubo un proceso para que entonces él pudiera estar preparado. Y hay que ser pacientes y hay que ser sabios, mis hermanos, para nosotros poder entender y poder cumplir con esta voluntad de Dios. Miren lo que dice en Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y mire lo que dice en Romanos 12:2. Esto es un versículo que es bastante conocido y dice lo siguiente: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué poderosa y qué clara estos versículos que he traído para nosotros poder entender un poco sobre la voluntad de Dios. Y para nosotros poder entender la voluntad de Dios hay que ser, número uno, sensatos. Número dos, debemos ser entendidos y tener completamente renovada, cambiada, ¿verdad?, el entendimiento de nosotros y poder adquirir un entendimiento nuevo que viene de parte de Dios a través de su palabra, o sea, a través de la Biblia. Ahí es que va a venir nuestro nuevo entendimiento y eso nos va a traer sensatez a nuestra vida y nos va a hacer entendidos en todos los aspectos de nuestra vida, pero específicamente en cuál es la voluntad de Dios que tiene para nosotros. La voluntad de Dios, hermano, y quiero traer un poquito sobre esto, es el plan y el propósito de Dios para su creación y para el hombre. Desde la creación de la tierra y el hombre, Dios la creó con el propósito de que se hiciera su voluntad. Tú y yo tenemos un propósito y es hacer la voluntad de Dios. Fíjese que Dios, Él hace lo que Él quiere. Él es soberano, Él es único, poderoso, eterno, y como Dios al fin, Él hace lo que quiere. Mire lo que dice en el Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Él tiene una absoluta voluntad donde nadie le dice a Él lo que tiene que hacer. Él es quien hace lo que Él quiere hacer. En los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. No hay lugar que exista, tengamos conocimiento de su existencia o no. No existe lugar, rincón en este mundo, en el universo, donde Dios no haga su voluntad. Y la hace cuando Él quiere. Y fíjese que el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón.
Este es el Salmo 48. Una persona completamente madura, una persona que en su estado mental es madura, puede entender y puede amar el hacer la voluntad de Dios. Solamente una persona que esté madura logra entender la voluntad y logra el anhelar amar la voluntad de Dios, amar hacer lo que Dios quiere para la vida de esa persona. La voluntad divina, mi querido oyente, siempre va a ser buena y siempre va a ser agradable y siempre va a ser perfecta para un creyente completamente maduro. Hacer la voluntad de Dios, fíjese, hacer la voluntad de Dios fue lo que sustentó a Jesús, al Hijo de Dios, durante su vida aquí en la tierra y específicamente durante esos 3 años y medio de ministerio. La voluntad de Dios, el tener en su mente, el hacer la voluntad de Dios, fue lo que sostuvo a Jesús. Juan lo dijo y lo escribió en el capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pero la voluntad de Dios, a veces, el cumplir la voluntad de Dios nos trae sufrimientos a nuestra vida. Sí, Señor. Muchas veces el hacer la voluntad de Dios nos va a traer dolor a nuestra vida, sufrimiento, nos puede causar también temores a veces y hasta traiciones. El querer y amar hacer la voluntad, inclusive, hermano, inclusive, oyente, hasta perder la vida. El querer hacer la voluntad. Mira lo que nos dice en Primera de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis. Cuando Pedro dice aquí que padezcáis haciendo el bien, Pedro se está refiriendo a hacer la voluntad de Dios. Y se refiere padezcáis, se está refiriendo a los sufrimientos y al dolor. Si la voluntad de Dios así lo quiere, o sea, si así Dios lo quiere, porque acuérdate que la voluntad de Dios es lo que Dios quiere. O sea, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y haciendo el mal se está refiriendo a no hacer la voluntad de Dios, a llevar una vida inapropiada delante de Dios, a llevar o muchas veces querer darle la espalda a la voluntad de Dios y a querer hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Y así fue como ocurrió también con Jesús, que entregó su vida, sufrió, tuvo sufrimiento, tuvo rechazo, tuvo ataques, persecución por hacer la voluntad de Dios. Isaías 53:10, muchos años antes de que Jesús llegara aquí a vivir con nosotros, a hacer la voluntad de Dios, Isaías ya lo había profetizado. Con todo eso, dice Isaías 53:10, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová, su padre, quiso quebrantarlo, y quebrantarlo es llevarlo a la cruz, sujetándole a padecimiento, a sufrimiento, a dolor, a la muerte. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Muchas veces, mi querido oyente, muchas veces, el hacer la voluntad de Dios va a conllevar a arrastrar sufrimientos con nosotros, a llevar dolor con nosotros. Pero Pablo nos dijo, que lo acabamos de leer en Romanos, que la voluntad de Dios es agradable y que la voluntad de Dios es perfecta para nosotros. O sea, que ese dolor y ese sufrimiento es perfecto. El dolor que vamos a sufrir va a ser agradable. Y Job nos dijo en su libro, ¿que acaso aceptaremos lo bueno de parte de Jehová, pero lo malo no lo aceptaremos? Toda la voluntad de Dios, hermano, es agradable,
es perfecta, incluyendo el sufrimiento, incluyendo el dolor, incluyendo la traición, incluyendo el maltrato. Pero, ¿verdad? ¿Qué pasa con el que no quiere o el que decide hacer la voluntad de Dios? Joel, dígame qué es lo que va a pasar. Pues mire, Dios permite, porque está la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que nosotros, muchas veces el ser humano, tomemos la decisión de tomar nuestras propias decisiones que no están bajo la voluntad de Dios. Dios permite eso muchas veces en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él quiere que el ser humano lo ame a Él libremente y voluntariamente. Pero el hombre, lamentablemente, toma sus propias decisiones. Y lamentablemente esas propias decisiones van en contra muchas veces de la voluntad de Dios. Y sabe una cosa, que jamás las cosas nos van a salir bien. Jamás y nunca. Cuando tomamos decisiones y cuando decidimos encaminarnos a llevar un camino que no está bajo la voluntad de Dios, las cosas no nos saldrán bien. Por más esfuerzo que le ponga, por más inteligente que sea, por más estrategia que tenga, por más cuidadoso que tú seas, las cosas no te van a salir bien porque estás fuera de la voluntad de Dios. Y quiero traerte un ejemplo que la Biblia nos los trae, y un ejemplo bastante conocido y que es perfecto para lo que estamos hablando. Y estamos hablando del profeta Jonás. Todos aquí conocemos del profeta Jonás. Y el que no lo conoce, no lo conocía, pues va a escuchar ahora un poquito nada más de lo que pasó con Jonás. Jonás era un profeta al cual Dios utilizaba para él llevar el mensaje que Dios le diera a él para la ciudad, de las naciones o para el hombre. Y la voluntad de Dios con Jonás era que Dios le daba los mensajes y él tenía que llevar el mensaje que Dios le llevara a él, le diera a él, se entregara a quien fuera que Dios le dijera que iba el mensaje. Pero Jonás, en uno de esos mensajes que fue recibido de parte de Dios, un mensaje que se le entregó específico y urgente, quiso Jonás tomar su propia decisión esta vez y no seguir la voluntad de Dios. Y la Biblia nos enseña, nos dice que no le fue nada bien a Jonás. Leamos un poquito de lo que pasó con Jonás. Libro de Jonás, capítulo 1, del 1 al 4. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Aquí ya vemos que de entrada en el primer versículo lo que nos muestra es Jehová Dios entregándole un mensaje a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, Jehová llama a su profeta, a su mensajero, a la persona que fue escogida para hacer la voluntad de Dios, para eso fue escogida, le entrega el mensaje y le dice: ve a esta ciudad, ve a Nínive, el pecado está rampante ahí, está demasiado ante de mis ojos, dile esto y esto y esto, habla a esta ciudad que tienen que arrepentirse. Y entonces, mire lo que sucede, que Jonás en el versículo 3 dice: y Jonás se levantó, sí, se levantó, pero no a obedecer, sino que dice: se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Eso nadie puede hacerlo. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. O sea, Jonás, dice la Biblia, que se levantó, pero no a hacer la voluntad de Dios, sino a hacer la voluntad de él. ¿Y cuál era la voluntad de él? Dice que era huir de la presencia de Jehová. Lo que pasa es que Jonás tenía una llaguita o tenía una espinita
en el corazón contra esa ciudad. Usted tiene que saber, usted tiene que enterarse que Nínive oprimía al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y Dios sabrá cuántos familiares o cuántos conocidos Nínive mató de Jonás. Nínive era una ciudad completamente sangrienta. Eran malos, perversos, eran bien sanguíneos, eran extremadamente malos, idólatras. Y Jonás quizás entendió y quiso quizás de cierta manera llevar venganza por sus manos, pero a través de la mano de Dios. Porque entonces él dice, yo no voy para Nínive, yo me voy para otro lado, no les llevo el mensaje, Dios los destruye y ahí yo temo mi venganza. Termino con esta gente y termino con el sufrimiento de nosotros. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? Que él fuera a Nínive y hablara para que se arrepintieran. Entonces Jonás hizo lo contrario. Fue hacia el lado opuesto de Nínive. Pero entonces, vamos a ver las consecuencias. ¿Qué le pasó a Jonás? El no hacer la voluntad de Dios. En el mismo capítulo 1, versículos 15 al 17 nos dice, y tomaron a Jonás. Estamos hablando de que cuando él toma el barco, comienza la tempestad, como ahí leímos, y empiezan a surgir preguntas y empiezan a salir diferentes opiniones y pensamientos y creencias. Y llegaron a la conclusión de tomar a Jonás. Mira lo que dice aquí. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Tan pronto ellos echaron a Jonás. Tan pronto echaron a Jonás fuera del barco al mar, se acabó la tormenta. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, porque se dieron cuenta que era un castigo de parte de Dios. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Pero ahora aquí viene lo que le va a pasar a Jonás. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre de ese pez durante 3 días y 3 noches. Imagínese usted estar en la playa, en el mar, y que de momento se lo trague a usted un pez. Todos sabemos aquí que las probabilidades de salir con vida son demasiadas, diría ninguna. Y aquí vemos cómo las consecuencias que acarrearon a Jonás por no hacer la voluntad de Dios. El que no conoce la historia, el pez lo lleva directamente por órdenes de Jehová a Nínive y tuvo que ir a hacer lo que Dios le pidió. Lo que tenía que hacer desde un principio por su propia voluntad, sin fuerza, tuvo que hacerlo siendo tragado por un gran pez. Yo no te estoy diciendo en esta hora, mi querido oyente, ni te quiero decir que si tú no haces la voluntad de Dios, Dios te tiene algo preparado para llevar mal a tu vida, que te va a tragar un pez, que te va a suceder algo. Yo no te estoy diciendo eso, pero el no hacer la voluntad de Dios conlleva unas consecuencias. Y no creo que las cosas nos salgan bien cuando decidimos hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios. No podemos, hermano, rechazar hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros tomamos decisiones que van en contra de la voluntad de Dios y lo que hacemos muchas veces es traer juicio a nuestras vidas. Traemos juicio a nuestras vidas y hasta muchas veces la hacemos y perjudicamos nuestra vida espiritual. Nada, hermano, se debe interponer, nada, absolutamente nada, entre tú, entre yo y la voluntad de Dios. No podemos permitir ese tipo de cosas en nuestras vidas. Y yo creo que es importante que nosotros entendamos en este programa de hoy, en este tercer programa, que tú y yo tenemos un deber, si somos creyentes, ¿verdad? Tenemos un deber de mostrar
y de expresar y revelar la voluntad de Dios en nuestras vidas, en toda nuestra manera de vivir. Eso no hay opción, eso no hay punto medio. Hay que mostrar la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque cuando no lo hacemos, podemos acarrear consecuencias en nuestras vidas. Y yo creo que ya habiendo hablado un poco sobre este punto, que era, ¿verdad? Que yo quería hablar un poco, resaltar este punto sobre la voluntad de Dios, hablando ya en este primer versículo de Génesis, que es, ¿verdad? Es el versículo y el libro que estamos discutiendo, y es lo que nos trae Génesis. Génesis nos trae aquí en este versículo número 2, empezando hablando sobre la voluntad de Dios, y dice el versículo: y la tierra todavía estaba sin el orden y sin la voluntad de Dios expresada en ella. Y por eso es que nos muestra al principio del versículo que estaba desordenada y que estaba vacía, porque todavía no estaba expresada la voluntad de Dios en la tierra. Y eso sucede cuando nosotros también no hacemos la voluntad de Dios. Nos mostramos desordenados y vacíos completamente de Dios. Pero volviendo otra vez al versículo de Génesis, la expresión tohu bohu, que te hablé al principio, en su original hebreo es sin orden, como te hablé. Es una expresión que solamente el contexto del versículo puede identificar el verdadero significado de esa expresión en su original hebreo. ¿Y cuál es el contexto de ese versículo? Una tierra que estaba sin orden, una tierra que estaba expresando completamente que no tiene la voluntad de Dios expresada todavía ahí. Y la expresión sin orden o desordenada implica que la tierra no estaba todavía apta para ser habitada por el hombre, habitada por el ser humano. La frase sin orden o desordenada nos muestra un estado primitivo de la tierra. O sea, lo que te estoy hablando, el comienzo de la voluntad de Dios. O sea, la condición original de la tierra en la cual fue creada, o en el estado que se encontraba antes de ser habitada por el hombre. Eso es lo que estamos encontrando ahí. O sea, la tierra en ese estado en ninguna parte y en ningún momento estaba reflejando la voluntad de Dios, porque ese era el comienzo de la voluntad de Dios con la tierra y con el ser humano. Todo, hermano, tiene un comienzo, como te he venido diciendo desde el principio. Luego de ese comienzo comienza el proceso, como te expliqué con Moisés, que entonces ese proceso es el proceso de reconstrucción, y al final se muestra la voluntad del Creador. Y esto nos afirma la misma palabra, que no hay cabida en ninguna parte de la Biblia, y específicamente en estos versículos que estamos hablando entre el 1 y el 2 de Génesis, no puede caber las ideas de la ciencia, no caben las teorías, específicamente la de la brecha, o de que había una creación antes de ese principio, o de que habían seres viviendo, ángeles, o de la caída de Satanás. Esas teorías no caben ahí. Para creer en la Biblia o para darle validez a la Biblia, esas teorías y las ideas de la ciencia no caben ahí. Y cabe cabe la redundancia que quiero aclarar. Con este estudio y con esta información que yo estoy atrayendo aquí sobre el libro de Génesis, yo no estoy diciéndole a nadie que usted tiene que creer en lo que yo le estoy diciendo a usted. Yo no le estoy diciendo a nadie que usted por ningún momento crea en las teorías o crea en la ciencia. Yo simplemente te estoy trayendo lo que dice la Biblia y lo que no dice la Biblia. Eso está en usted, en creer. Aquí a nadie está obligado a traer algo que usted en lo que no quiera creer. Pero está en mi obligación, como hijo de Dios, como maestro de la palabra, en traer lo que dice la Biblia y qué es lo que no dice la Biblia. Y las teorías simplemente son teorías. No son nada que están en la Biblia, pues no le metamos
huecos en la Biblia, ni hagamos y escarbamos a meter teorías, ideas de hombre. Y lo que yo estoy trayendo aquí, hermano, no es teoría. Fíjate que yo te estoy hablando de los versículos y todo lo que te estoy hablando de la Biblia. Fíjate que te estoy diciendo que no puede existir una teoría de la brecha porque Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Dios la creó y siguió luego reconstruyendo. Yo no te estoy trayendo teoría, te estoy trayendo lo que dice ahí. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Luego en los versículos siguientes comienza día por día la reconstrucción. Ahí no dice en ninguna parte, dice que hubieron miles de años, que hubo una brecha, que hubo nada de eso lo dice ahí. Lo que yo te estoy hablando es lo que yo creo que la palabra dice y te lo estoy demostrando por la palabra, lo que está escrito en la Biblia, y no hay espacio para estas falacias ni estos fundamentos que están sin fundamento. Y finalmente, el autor de Génesis nos dice esto para terminar. El autor de Génesis, que a quien se le atribuye es Moisés, en el libro de Éxodo, que también se le atribuye como él el escritor, en el capítulo 20, versículo 11, dice lo siguiente, y esto yo creo que remata: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Eso lo escribió él, el mismo que escribió aquí. El mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Hay 7 días en la semana que fueron hechos por Dios, pero en 6 dice aquí que él hizo. Y dice, el versículo no deja ningún espacio. Este versículo que te acabo de leer no deja espacios para esas teorías. El texto dice bien claro que todo lo que está hecho y que todo lo que está escrito ahí se hizo en 6 días. Y literalmente son 6 días, 24 horas. Y en la cultura hebrea, de 6 a 6 es un día. De 6 a 6 es un día. Y dice aquí que en 6 días, de 6 a 6, él hizo lo que tenía que hacer. Y bueno, yo creo que para el próximo programa esperamos terminar el versículo número 2. Creo que he sido, ¿verdad?, bastante un poquito extenso en cuestión de lo del tema de la voluntad de Dios. Y esperamos poder terminar este versículo en el próximo programa, el próximo domingo, si el Señor lo permite, y poder seguir estudiando este libro de Génesis, que tiene muchas riquezas, muchas enseñanzas, tiene muchas cosas por las cuales debemos hablar. Pero antes de terminar y despedirme, no quisiera irme sin hacer una oración por ti. Es importante que oremos los unos por los otros, pero antes de yo hacer la oración, no quiero irme sin antes decirte que te mantengas en contacto con Sinaí Radio, entrando siempre a sinairadio.net. Entra a sinairadio.net, ahí baja la aplicación, ponla en tu teléfono, computadora o en tu tableta, y ahí vas a estar al tanto y escuchando la emisora 24/7, los programas que tenemos, lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, los viernes a las 6 de la mañana, los miércoles a las 2:30 de la tarde, los domingos a las 5 y a las 6 de la tarde. Y van a venir más programas, así que estate pendiente, búscanos Sinaí Radio en Facebook, búscanos Sinaí Radio en Instagram y Sinaí Radio en YouTube, donde vas a encontrar estos programas que se están dando, lo vas a encontrar también en el YouTube. Así que todas las veces que quieras escucharlo, puedes entrar y puedes escuchar los programas, puedes hacerlo tuyo. Así que síguenos en las redes sociales. Puedes conseguirme a mí también en las redes sociales como Joel F. Maldonado en Facebook, como J. Maldonado en mi canal de YouTube y J. Maldo73 en Instagram. Si quieres conseguirme, quieres seguirme, pues ve a los sitios donde te acabo de decir y búscame y sígueme y podemos estar compartiendo también ahí a través de las redes sociales de la palabra. Y también quiero decirte que si tú eres del área de Gainesville, Williston, Florida, Ocala, Levy County, Alachua, y no tienes donde congregarte,
ve a Iglesia Casa del Alfarero en Gainesville, en la carretera número 39. Ahí vas a conseguirnos con nuestro pastor Pedro Marrero. Te vamos a recibir con los brazos abiertos, miércoles a las 7 de la noche y domingo desde las 10 de la mañana. Así que vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, yo te doy gracias, oh Dios, por esta oportunidad, por esta hora que tú me has permitido estar en estas ondas radiales para hablar de tu palabra. Yo te pido que si ahora hay alguien en este momento que está necesitado de oración, está necesitado de tu perdón, está necesitado, Dios mío, de ti, de tu amor, que tú en esta hora lo abraces, Señor, aleluya. Si hay alguien que quiere entregar su corazón a través de este programa, a través de este estudio bíblico, aleluya, yo te pido, Señor, que tú lo recibas. Señor, que tú perdones sus pecados, que en estos momentos levante sus manos y que Él diga que te acepta como un único y exclusivo Salvador. Si hay alguien que quiere volver a tus caminos porque en algún momento se ha apartado, perdónalo, Señor Jesús, aleluya. Permite, Señor, Padre amado, que muchas almas vengan, Señor, a ti a través de este programa. Señor, también te pido, si hay alguien que haya entendido lo que es el hacer tu voluntad y quiere, Señor, aleluya, en este momento hacer las cosas como tú quieres que se hagan, perdónanos, Señor, aleluya. Ayúdanos cada día a entender más tu voluntad, a amarla, a apreciarla, pero sobre todo a obedecerla, a hacerla en todo momento. Bendice esta emisora, bendice a su presidente Samuel Suárez y bendice a cada programador que tiene su espacio y que así también, Padre amado, más almas puedan llegar a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por estar conmigo nuevamente. Espero verte nuevamente la semana que viene, domingo a las 6 de la tarde, por sinairadio.net, en este tu programa, Cara a Cara con la Verdad. Tu hermano y amigo en Cristo, Joel Maldonado. Bendiciones. sinairadio.net presentó De Cara a Cara con la Verdad, con Joel Maldonado.